toda su respuesta en cuanto a que cuál paraclínico o cuál estudio de lo que conforma la química sanguínea pudiese ser de utilidad para ustedes terminar de corroborar que existe un proceso obstructivo, por lo menos en los ductos biliares o hepáticos en ese paciente. Tal vez sería el aumento de la bilirrubina conjugada. Sí, evidentemente. Ese sería un muy buen apoyo de confirmación, por lo menos el diagnóstico de una obstrucción de los ductos biliares o hepáticos. ¿Por qué? Porque la bilirrubina directa, como usted muy bien menciona, es la que valora procesos de disponibilidad o conjugación de la bilirrubina. Por lo tanto, cuando se afecta la bilirrubina directa o conjugada, ya hablamos ya de un trastorno, una afectación a nivel hepático o en su defecto de los ductos biliares, ¿okay? Que son los encargados de vertir o en este caso conducir a la bilirrubina a sus medios de excreción. Entonces, evidentemente sí, ese sería el elemento de la química sanguínea que le serviría a usted de refuerzo para corroborar el diagnóstico de obstrucción de ductos biliares o hepáticos. ¿Qué otros pudiesen complementar? Las transaminas, como la TGO o ALT y AST, que son las que vimos también en la química sanguínea y valoran también el funcionamiento hepático. Entonces, importante. Fíjense ustedes que todos los paraclínicos que hemos visto hasta el momento se complementan unos a los otros. Permiten reforzar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces un solo hallazgo no nos sirve de prueba, no es en la mayoría de los casos prueba suficiente como para usted plantear de a primer momento un diagnóstico. Entonces, ese blanquecinas o acolia es un hallazgo. Entonces, le permite a usted quizás sospechar de un proceso obstructivo y la única forma de corroborarlo es complementarlo con los otros estudios que le sirven de apoyo. Pero muy bien. Ahora, otros cambios en la coloración son las heces amarillas, ¿ok? Amarillentas. Y esta generalmente nos habla de infecciones intestinales, por lo general de índole viral o de naturaleza parasitaria. Algunas afecciones pancreáticas, que son también importantes allí destacar, perdón, y la celiaquía. ¿Okay? ¿Alguien sabe lo que es la celiaquía? No. ¿Han escuchado de la enfermedad celíaca, del paciente celíaco? Que desarrolla algún tipo de enfermedad, o se pudiese considerar una enfermedad autoinmunitaria, aunque más precisamente algunos elementos en particular, hidratos de carbono, gluten. Creo que no. No, bueno. Se los pongo para que de todas maneras celíaca. Pero más que todo es, como les digo, es una especie de reacción que algunos pacientes tienen. ¿Okay? El paciente celíaco tiene obviamente incompatibilidad con la ingesta de ciertos componentes donde figura allí principalmente el gluten. ¿Okay? Entonces, obviamente esto va a afectar lo que es el proceso de digestión de estos elementos y produce estos cambios en cuanto a la coloración. Y entre ellos, cambios a coloración que se tornan esas amarillentas. Pero principalmente, bueno, acá figuren y tengan siempre en cuenta las infecciones intestinales, que son una causa común. En la mayoría de los cuadros diarreicos asociados a virus o parásitos, van a encontrar como hallazgo no solamente cambios en la consistencia, sino también cambios en la coloración de las heces. Ahora, heces verdosas, esta nos habla de infecciones intestinales, pero con predominancia acá juegan un papel importante las bacterias y algunas especies de parásitos también. Pueden darme esa coloración. Síndrome de colon irritable, ¿ok? Esos pacientes que, bueno, tienen un proceso también deficiente allí en cuanto a los mecanismos de digestión, absorción de nutrientes, ¿ok?
consumo de verduras o fármacos, sobre todo los antibióticos. Recordemos que la mayoría de los antibióticos derivan de la naturaleza, más precisamente elementos fúngicos. Así que, bueno, el consumo de estos, la administración prolongada de estos suele a veces dar cambios en la coloración de las heces. No con mucha frecuencia, pero sobre todo aquellos pacientes que están sometidos a antibiótico-terapia de forma prolongada. Y en algunos casos, una variedad de fármacos en particular. Pudiese citar de ejemplo acá la penicilina. El estrés, una causa poco asociada en algunos pacientes, pero el hecho de que sea una baja incidencia no quiere decir que no esté presente. Y el estrés figura también como una causa, aunque extraña, y muchas veces es una pequeña población, bien puede inducir a cambios en la coloración de las dos, muchas veces bajo esas características. Por último, rojizas. Y como pues esto aunado a la presencia de sangre en las heces, ¿ok? Las causas más comunes de gastroenteritis aguda, donde puede existir también una gran presencia de sangre de heces, ¿okay? Donde puede conllevar hemorragias significativas al punto de que, bueno, la sangre llegue inmediatamente a heces de forma tan pronunciada que, bueno, en lugar de producir melena, en un tránsito intestinal rápido, sobre todo en los pacientes que tienen un tránsito intestinal óptimo, puede pues dar esa coloración rojiza. Hemorragias digestivas bajas, sobre todo y con más frecuencia, más cuando hablamos de estructuras cólicas, por lo menos a nivel de colon, ¿okay? Recto, pueden darnos esa coloración en las heces también, por la presencia neta, en este caso también íntegra, de sangre en la materia fecal. Y el estreñimiento, porque ha de suponerse que un cambio de consistencia tan pronunciado como en el caso de los pacientes con, en este caso, estreñimiento, la pues, sequedad de la materia fecal y el hecho de que, bueno, los pacientes tienden a pujar, tienden a tener, digamos, problemas considerables allí al momento de evacuar, pues eso lesiona también todo lo que es el canal rectal, ¿okay? Anal. Entonces, no es de sorprender que se encuentre también presencia de sangre producto de este tipo de alteración. ¿Ok? Y bueno, vamos ahora con la consistencia. ¿Queda claro todo hasta el momento? Sí, bastante claro. Ok, en cuanto a la consistencia, fíjense que ya acá pasamos de características asociadas al color y en cuanto a la composición y pasamos ya a la consistencia. Y este parámetro está en relación directa a la cantidad de agua presente en la materia fecal, ya que es la que le otorga en realidad la fluidez a las heces. Por eso yo les digo, cuando vean un paciente con estreñimiento, un paciente con heces homogéneas, asocien que quizás su consumo, ingesta diaria de agua es deficiente, porque en realidad el 75% de las heces es agua. Ahora, normalmente las heces son blandas, aunque moldeadas. Sin embargo, cambios en la consistencia se describen como, y esta es la forma en como un laboratorio nos los puede reportar, duras, pastosas, diarreico y líquida. Y estos cambios sí los consideramos, en este caso, anormales. ¿Okay? No es lo normal encontrar en un paciente estas características en cuanto a la consistencia. ¿Ok? Pero veamos cada una y qué representa. Es muy importante también. Cuando yo detecto, se me reporta, en este caso en ecoproanálisis, heces duras, yo inmediatamente lo tengo que asociar a estreñimiento. Cuando las heces tienen una consistencia pastosa, esto puede verse a falta de fibra o es el cuadro inicial de un síndrome diarreico. Cuando las heces por su parte se tornan diarreicas, ¿ok? O heces líquidas,
ya inmediatamente yo puedo sospechar de procesos infecciosos en curso, preguntar si ese paciente en realidad sufre estreñimiento y tuvo que acudir al uso excesivo de laxantes, que es otro elemento que me puede hacer cambios en la consistencia. Si el paciente sufre de un síndrome de colon irritable o en su defecto consumió una cantidad excesiva de chatarra y pueda estar cursando con una intoxicación alimentaria. Intestino irritable, bueno, ya yo lo mencionaba, enfermedad intestinal inflamatoria. Se da en los pacientes con colitis, pacientes que, bueno, desarrollan tras la ingesta de ciertos alimentos, los cuales suelen ser intolerantes, pueden desarrollar una enfermedad intestinal inflamatoria o, en su defecto, como patología, ¿ok? Promueve a cambios en cuanto a la consistencia y también es causa común de heces diarreicas o líquidas. Y ahora fíjense que tenemos el olor. Y este parámetro, les mencionaba, quizás no lo consigan a menudo en todos los estudios coprológicos. Algunos laboratorios lo toman en cuenta, otros no lo ven como significativo. Sin embargo, para que sea de su conocimiento, este parámetro nos permite valorar algunas afecciones gastrointestinales también. Y el olor de la materia fecal, para que lo tomen en cuenta también, se debe es precisamente a sus elementos constituyentes. Ya los hemos mencionado, ya creo que lo conocen ya. Alimentos, células, grasas, sales y sustancias segregadas por el mismo intestino. Y fíjense que lo normal es que el laboratorio no lo reporte como fecal o sui generis, ¿okay? Que es el término que les mencionaba. También se utiliza para la descripción del olor fisiológico en la orina. ¿Okay? Y esto es básicamente hablarme de un olor característico o normal. Ahora, ¿cuáles son los cambios en el olor y de qué me habla cada uno? Principalmente cuando el laboratorio me reporta heces fétidas, entonces acá yo pienso en infección gastrointestinal, generalmente por las bacterias, ¿okay? Porque las bacterias son las que cuando se habla de infecciones intestinales, ¿okay? Suelen mucho afectar el olor de las heces. Sin embargo, algunas especies parasitarias pueden darme también cambios en cuanto al olor y algunos virus también pueden inducir a heces fétidas. Otro elemento condicionante acá pudiese ser el síndrome de mala absorción y la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Okay? Esas son las condiciones que pueden darme cambios en el olor de las heces. ¿Quedó claro? Sí. ¿Cuántos minutos quedan para la sesión, Luis? Bueno, en este caso, Manuel. Ah, bueno, Luis creo que no está presente acá. Bueno, vamos directamente entonces con la sangre, que es el otro parámetro. Este parámetro permite evidenciar o descartar la presencia de sangre. Es algo muy obvio y es otro de los elementos que vamos a conseguir en el coproanálisis. ¿Okay? Como les indicaba, no debería haber en circunstancias normales presencia de sangre en las heces. Por lo tanto, cualquier concentración o cualquier, digamos, rasgo allí presente de sangre, siempre va a tener un significado patológico. Por lo tanto, lo normal es que se nos reporte como cuando la sangre en heces sale positiva, simplemente y sin cavilar mucho, estamos entonces frente a un sangrado digestivo. ¿Ok? Y luego tenemos la de otros elementos que se analizan en el coproanálisis. Y fíjense que el moco es un elemento que también forma parte de la composición de las heces, solo que en una concentración muy pequeña, muy mínima. ¿Ok? Y esta mucosidad, esta presencia de moco se debe a que es uno de los elementos secretados por el intestino para el proceso de lubricación y el paso de las heces por toda la estructura cólica, por todo lo que es el tramo en este caso colorectal, ¿okay? Para garantizar
pues, la fluidez, el paso a través de la misma y no lesionar, por supuesto, todo el ducto, todo lo que es el canal. Entonces, esa es la función. Un proceso de lubricación natural del cual van a estar previstas las heces también. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando las concentraciones de esta mucosidad son sumamente altas, ¿ok? Como para aumentar la concentración de las mismas, ¿ok? Suele tener también un significado patológico. Por lo tanto, lo normal, lo fisiológico es encontrarla en cantidades mínimas, hecho que supone que el resultado sea negativo. ¿Ok? Cuando tenemos moco en heces positivas, quiere decir que la cantidad está tal que los elementos de reacciones químicas por los bioanalistas para detectar presencia de moco en las heces arroja positivo. ¿Ok? Y fíjense que, como veíamos en el uroanálisis, estos estudios también se nos pueden reportar a través de cruces. Y de dependencia de la cantidad de cruces, hablamos de leve, moderado o abundante. ¿Ok? Entonces, cualquier hallazgo positivo de moco en heces me habla de irritación de la mucosa intestinal. Y eso es lo que se ve sobre todo en patologías lesivas e inflamatorias. ¿Cuáles, doctor, pudiesen estar presentes allí? Las infecciones parasitarias, bacterianas, las colitis, muchos procesos también inflamatorios intestinales asociados a enfermedades autoinmunológicas, pudiesen pues ser ejemplo de este tipo de irritación de la mucosa. Aunque en la mayoría de los casos los parásitos, las parasitosis, ¿ok? Suelen ser las responsables de las mismas, de este hallazgo. ¿Ok? Y tenemos luego residuos alimenticios y o parasitarios. Y fíjense que este parámetro es el último que constituye el examen macroscópico y me habla de la presencia de porciones de alimentos no digeridos, que era lo que destacábamos. Sí, es normal encontrar pequeños residuos alimenticios, pero en muy bajas concentraciones a nivel de la materia fecal. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta esto, cuando las concentraciones son mayores a las habituales, entonces es allí donde nosotros debemos indagar, ¿ok? De cuál puede ser las posibles alteraciones. Ahora, cuando detectamos residuos alimenticios, ¿ok? Debemos pensar en cuadros inflamatorios o infecciosos agudos. ¿Por qué? Porque normalmente estos, al suponer, sobre todo en los cuadros que afectan directamente la mucosa, impiden que ese proceso inflamatorio en curso absorba de forma eficiente los nutrientes, los alimentos no van a poder ser óptimos. ¿Ok? Y el laboratorio nos reporta escasos, moderados o abundantes. Y eso lo que nos habla es de qué tan marcado es pues esa deficiencia en cuanto a la de alimentos. Por otra parte, acá la detección de juegos sanitarios constituye de forma de algo patológico que en la mayoría de los casos siempre tiene una correlación o vamos a encontrar parámetros alterados, colorón, consistencia, cambios en cuanto a y allí lo terminamos de corroborar con la presencia de estos microbios, de estos pues, organismos. Entonces, fíjense, la forma en cómo se nos va a reportar en el análisis presentes o ausentes, tomando en consideración que de estar presentes en un hallazgo netamente patológico. Y bueno, acá mencionaba restos alimenticios, el forma en cómo se nos va a reportar escasos, y eso es indicativo de qué?
de una dieta alta en fibra vegetal. ¿Ok? Porque con restos alimenticios sean, cuando hablamos de restos alimenticios moderados o abundantes, ya sabemos que hay una mala absorción intestinal y eso se ve, mientras que las formas parasitarias, si están presentes, ¿ok? Hecho que es totalmente patológico, entonces ya nos hace pensar en una parasitosis. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Y esto, pues, es lo que acabamos de estudiar. Ya vimos aspecto, color, olor, consistencia, en este caso la reacción, el pH, hablamos de pH también. Hablamos de sangre oculta, no, perdón, hablamos de moco, hablamos de sangre y de residuos alimenticios. A través de esto ya nosotros podemos tener una idea del estado de salud del paciente o en su defecto de cualquier alteración, cuál puede ser su interpretación en caso de encontrar la edad. Que llame microscópico de heces. Me parece que no deben quedar muchos minutos a la sesión, así que voy a cerrar sesión para que retomemos el punto acá. Ok.